Horacio es especialista en historia social e intelectual de las izquierdas en Latinoamérica, especialista en historia de la edición, es el fundador y el director del CEDINCI, el Centro de Documentación y de Culturas de las Izquierdas en Argentina, además de ser investigador de CONICET y docente en la Universidad de Buenos Aires. Los dejo sin más con Horacio. Gracias. Bueno, gracias Javier por la presentación y a la biblioteca y a todo el equipo por esta invitación. Es un gusto estar nuevamente aquí. Respondiendo a esta invitación, yo pensé en una presentación que vinculara la recepción argentina del Mayo francés con la emergencia en forma casi simultánea, digamos con diferencia de un año, de un movimiento estudiantil y de un movimiento obrero que jugaban en espejo con sus insurgencias y con sus movilizaciones, tratando de pensar la compleja relación entre estos dos momentos que ambos de algún modo se transformaron en mitos contemporáneos, ¿no? Lo que nosotros los argentinos llamamos el Mayo francés y lo que conocemos como el Cordobazo. El historiador británico Hobsbawm señaló que la revuelta estudiantil de fines de los años 60 fue global, no solo porque se inscribía en la tradición del internacionalismo revolucionario, sino, dice Hobsbawm, porque por primera vez el mundo era global. Escribe él expresamente, los mismos libros aparecían casi simultáneamente en las librerías de Buenos Aires, Roma y Hamburgo. Los mismos turistas de la Revolución atravesaban océanos y continentes, de París a La Habana, de Sao Paulo a La Paz. Los estudiantes de los últimos años 60 no tenían dificultad en reconocer que lo que sucedía en la Sorbonne, en Berkeley o en Praga era parte de un mismo acontecimiento en la misma aldea global. Y en efecto, Argentina fue parte de esa fiebre. Hubo, a su modo, un 68 argentino, aunque haya sido un poco más proletario y más plebeyo que los 68 europeos. Aunque hundiera raíces en las tradiciones de lucha de los obreros, los estudiantes y los intelectuales de la Argentina, no puede entenderse cabalmente fuera de su marco latinoamericano e internacional. Desde ya, el 68 argentino tiene su propio tempo y un poco como el otoño caliente italiano, se proyecta sobre el 69 y estalla también en el mes de mayo. Recordemos brevemente las coordenadas históricas. Desde junio de 1966, la Argentina se encontraba bajo una nueva dictadura militar de carácter corporatista y conservador. El peronismo estaba proscripto desde 1955, pero un sector del sindicalismo peronista, que abogaba por lo que se llamaba un peronismo sin Perón, apoyó el golpe militar. Al poco tiempo, la creciente represión gubernamental a los reclamos obreros, las cesantías en las empresas públicas y la intervención de algunos gremios van a poner en entredicho el idilio entre gobierno y sindicatos. Y van a fortalecer a un sector del sindicalismo peronista más combativo, antidictatorial y más abierto hacia los estudiantes, los intelectuales y los artistas enrolados en las izquierdas. Es el que va a constituir, en marzo de 1968, una central sindical alternativa a la central sindical histórica, la CGT, que dio en llamarse la CGT de los argentinos. Añadamos también que 1968 había sido el año de la constitución del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, que desoyó la prohibición de la jerarquía católica y también se solidarizó con las luchas obreras y estudiantiles. También fue el año de una serie de acciones estético-políticas de los artistas plásticos, que comenzaron cuestionando con diversas acciones a la institución que albergaba el arte de vanguardia en la Argentina,
el Instituto Di Tella, para terminar rompiendo con ella y montando la muestra de arte conceptual Tucumanarde en la propia sede de la CGT de los argentinos. Finalmente, digamos que fue un año de intensa movilización estudiantil. El régimen militar, con su política de censura de la prensa, control de la vida cotidiana y de brutal intervención en las universidades, empujó a los estudiantes a la lucha antidictatorial y al encuentro con la resistencia que paralelamente llevaban a cabo los trabajadores. Tan solo 2 meses después del golpe militar, una manifestación estudiantil en la ciudad de Córdoba fue reprimida por la policía y murió el estudiante y obrero Santiago Pampillón. Va a devenir, por lo tanto, un símbolo de la unidad obrero-estudiantil en los años siguientes. En septiembre de 1968, en el segundo aniversario del asesinato de Santiago Pampillón, la CGT de los argentinos y el Frente Estudiantil en Lucha lanzaron en Córdoba una semana de protesta que también fue violentamente reprimida. En marzo de 1969, la lucha estudiantil volvió a encenderse, ahora en la ciudad de Corrientes, cuando los estudiantes llamaron una huelga para el 15 de mayo en protesta por la privatización de los comedores. En 1968, en el segundo aniversario del asesinato de Santiago Pampillón, la CGT de los argentinos y el Frente Estudiantil en Lucha lanzaron en Córdoba una semana de protesta que también fue violentamente reprimida. En marzo de 1969, la lucha estudiantil volvió a encenderse, ahora en la ciudad de Corrientes, cuando los estudiantes llamaron una huelga para el 15 de mayo en protesta por la privatización de los comedores. Hubo una fuerte represión policial que se cobró la vida de un estudiante de medicina, Juan José Cabral. Las huelgas estudiantiles se extendieron a las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Tucumán y Córdoba. Pero fue en esta última ciudad donde todas estas líneas convergieron y eclosionó el movimiento popularmente bautizado como el Cordobazo. Es que en esta ciudad, sede de una antigua universidad y epicentro de un nuevo desarrollo industrial, se conjugaron y se potenciaron un movimiento estudiantil cuyas tradiciones combativas remitían a la reforma universitaria del 18, de la que se están cumpliendo 100 años, y una nueva clase trabajadora y una intelectualidad crítica que transitaba al mismo momento desde el comunismo ortodoxo hacia las formaciones de la nueva izquierda. El 26 de mayo del 69, las dos CGTs, la tradicional y la de los argentinos, dispusieron un paro nacional para el día 30, pero las regionales cordobesas, que eran más combativas, decretaron paro activo desde el día antes, desde el día 29 de mayo. De modo que el día 29, a las 11 de la mañana, las columnas de trabajadores partieron de distintos puntos de la ciudad de Córdoba hacia la sede de la CGT, que estaba en el centro, siguiendo las rutas establecidas en una reunión del día anterior. Los estudiantes desde un comienzo y progresivamente los vecinos fueron engrosando las columnas a lo largo de la marcha de los trabajadores. Al mediodía comenzaron las escaramuzas con la policía. Allí cayó asesinado el obrero de la ICA Renault, Máximo Mena, lo que precipitó los combates callejeros. Los manifestantes erigieron barricadas y encendieron fogatas para protegerse de los gases lacrimógenos. Respondieron con piedras y botellas a los disparos policiales. La policía se tuvo que replegar hasta que se retiró en desbandada mientras los manifestantes tomaban virtualmente la ciudad. Ardieron las oficinas de algunas empresas multinacionales y edificios identificados con el poder estatal. A las 5 de la tarde entraron a la ciudad las tropas del ejército que fueron convergiendo sobre el barrio Clínicas, donde se había replegado la resistencia. En horas de la noche, el avance de las tropas militares fue resistido por francotiradores ubicados en los techos. Cerca de las 11 de la noche, hombres del sindicato de electricidad provocaron un apagón en la ciudad, lo que desconcertó a las fuerzas represivas y prolongó por 2 horas más la resistencia. Cerca de la 1 de la mañana, el ejército reanudó la ofensiva.
El viernes 30 se cumplió finalmente el paro dispuesto por las dos CGT. Córdoba fue desde la mañana una ciudad tomada por el ejército, aunque los francotiradores todavía ofrecían resistencia. A pesar de todo, se realizaron las manifestaciones previstas por el paro activo y se volvieron a levantar barricadas. A las 10 de la mañana el ejército disolvió una manifestación. Obreros y estudiantes edificaron barricadas y se reanudaron los enfrentamientos. A las 5 de la tarde regía el toque de queda y el ejército ingresó finalmente en el barrio Clínicas. Comenzaron los allanamientos en las pensiones estudiantiles y en los locales sindicales. Un consejo de guerra comenzó por la noche a dictar las primeras condenas. Los diarios calcularon esos días 14 muertos y un centenar de heridos. Otros medios hablan de 30 y otros incluso de 60 muertos. El cordobazo había concluido, pero comenzaba el mito del Mayo argentino. El gobernador de Córdoba debió renunciar. Las movilizaciones se extendieron a otras regiones del país. Un año después del cordobazo iba a ser depuesto el presidente de facto, el general Onganía. La dictadura había quedado herida de muerte y terminará aceptando lo que parecía imposible, elecciones libres. Los acontecimientos de París del año 68 han quedado en la memoria colectiva de los argentinos como el Mayo francés. La construcción es a primera vista obvia. Sin embargo, la expresión Mayo francés alude a la existencia de otros mayos. Si se habla de un mayo que fue francés, es porque en la historia del país hubo un mayo argentino, o quizás dos. Me explico. Cuando el periodista Gregorio Seltzer reunió para la revista Cuadernos de Marcha una serie de intervenciones sobre el cordobazo, la tituló Otro Mayo Argentino. Si bien ya comenzaba a designarse a la movilización obrero-estudiantil del 69 como cordobazo, Seltzer señalaba en el prólogo que prefería retomar una expresión de un sacerdote rebelde, Monseñor Jerónimo Podestá, el obispo progresista que comparaba a mayo del 69 con mayo de 1810, año del primer gobierno patrio, ¿no? La diferencia consistía, según el obispo, en que en aquella fecha patria el pueblo quería saber, mientras que ahora el pueblo quiere estar, decía Monseñor Podestá. Pero entre los dos mayos argentinos, el propio Podestá colocaba el mayo francés expresamente. Para explicar el mayo argentino del 69, decía, hay que acudir al movimiento de mayo del 68 en Francia. Y se preguntaba qué sucedía de mayo del 68 al mayo del 69, tratando de responder a una pregunta acuciosa. ¿Por qué ese desfasaje de un año? ¿Por qué, decía Monseñor Podestá, las manifestaciones de protesta estudiantil siguen produciéndose en todas partes, menos en la Argentina? Finalmente se congratulaba de que habían estallado en su propio país. Bueno, los dos mayos argentinos se sobreimprimen en la memoria colectiva, mayo de 1810, mayo del 69. Y dos mayos contemporáneos, el francés y el argentino. Los dos mayos, el parisino y el cordobés, remiten el uno al otro al punto de superponerse en la memoria de los argentinos. Por ejemplo, cuando François Hayez y Alain Labrousse se esforzaban en introducir a los lectores franceses a la historia política argentina, ellos mismos tenían que escribir. Como mayo del 68 en Francia, el cordobazo ha tomado en la Argentina las proporciones de un mito. Sin embargo, no solo para los franceses el cordobazo tenía que ser pensado en relación con el mayo francés. 2 décadas después de los acontecimientos, Carlos Altamirano lo recordaba en términos semejantes. Escribía Altamirano, periodos así suelen ser de gran efervescencia mítica y el cordobazo adquirió muy pronto la dimensión de un mito. Teníamos nuestro mayo, dice Altamirano, que se comunicaba con aquel otro del 68, pero el nuestro, que no había hecho proliferar graffiti tan imaginativos, había sido más proletario, más plebeyo, más duro, decía Altamirano. En la misma época, otro hombre de la generación del 60, Oscar Terán, articulaba los dos mayos, el francés y el argentino, observando que el año que iba de mayo del 68 a mayo del 69 era el que había marcado el clivaje entre la nueva izquierda intelectual
y la nueva izquierda política, la de los grupos político-militares. Porque el Mayo francés, dice Terán, fue vivido como un acontecimiento local y el cordobazo venía a reabrir la posibilidad de un proceso revolucionario en la Argentina. Beatriz Arlo, otra exponente de la generación del 60, reconstruía en su memoria la relación entre los mayos de un modo sumamente elocuente. Del Mayo francés, dice Sarlo, tengo recuerdos tan intensos como contradictorios. Las fotos de la insurrección parisina se sobreimprimían con las fotos del cordobazo, que sucede en la Argentina exactamente un año después. En ambos recuerdos la gente es muy joven y está en la actitud de arrojar algo a la policía o a un edificio cercano. Las fotos tienen mucho humo y las imágenes están algo borrosas porque se trata siempre de personas en movimiento, gesticulando, saltando, corriendo. Sarlo complejiza aún más los planos de la memoria cuando señala que otra capa de sentidos venía del lado de la Revolución cubana, sobre todo de lo que comenzaba a ser el guevarismo. El Mayo argentino tuvo lugar en el 69, un año después del francés. Un año antes, en 1967, dice Sarlo, había muerto el Che comandando un movimiento guerrillero. Estas dos fechas enmarcan el Mayo francés y lo convierten en el volante de un tríptico formado por la Revolución Campesina y Juvenil, iniciada en Cuba, la Revolución Estudiantil de Francia y la Insurrección Obrera y Estudiantil del Cordobazo. Las tres fechas quedan unidas imaginariamente por la juventud de sus protagonistas. Y concluye Sarlo, este bello texto, dice, como en los sueños o en los mitos, en la Argentina de fines de los 60, los jóvenes del peronismo radicalizado o de la nueva izquierda disponíamos de estas imágenes culturalmente afines, pero políticamente contradictorias. Es lo que se llama un clima de época. Ese final de la década del 60, concluye Sarlo, fue un tiempo de síntesis arrolladoras. Sin embargo, el Mayo francés no tiene una presencia visible en el Mayo argentino. Nicolás Casullo, otro hombre de esa generación, lo dijo de un modo tajante. París del 68 nunca fue pancarta, cartel, eslogan o estribillo estudiantil, barrial, gremial, de las corrientes armadas o no, insurreccionales o guerrilleras, ni aquí ni en América Latina, como si lo fueron Cuba, Vietnam o Argelia. Fin de la cita. Para la recepción argentina del Mayo francés, la cultura política peronista constituyó una barrera difícil de sortear. Lo percibió sobre todo como una gesta estudiantil tendiendo a difuminar la participación obrera, las tomas de fábrica, la huelga general. Por otra parte, el nacionalismo peronista, de corte anti-norteamericano, simpatizaba con el nacionalismo golista, al punto de que el general Perón se había declarado desde su exilio madrileño admirador del general francés. Recordemos además que De Gaulle, en el marco de una gira latinoamericana, había visitado la Argentina en 1964 y que el sindicalismo peronista, acatando las instrucciones del líder de que fuera acogido como si hubiera regresado él mismo, lo recibió con volantes y con cánticos que coreaban Perón, De Gaulle, un solo corazón, o Perón, De Gaulle, tercera posición. El objetivo del general exiliado era aprovechar la visita del francés para mantener proyectada su fantasmática figura sobre la vida política argentina dentro del marco del llamado Operativo Retorno. Y el sagaz de Gaulle no dejó de advertir la maniobra y le dijo a un miembro de su comitiva que era ridícula la pretensión de Perón de colgarse de la cola de mi avión. Ahora, tampoco el peronismo combativo fue receptivo de mayo del 68. En las corrientes agrupadas en la CGT de los argentinos, las relaciones entre trabajadores peronistas y estudiantes comenzaron a hacerse más fluidas. Sin embargo, en el periódico de esta corriente, el célebre CGT, que dirigió Rodolfo Walsh, si bien se narran en sus páginas con minuciosidad las luchas estudiantiles argentinas contra la dictadura, no hay el menor registro del Mayo francés. Si aparece, aparece en negativo,
Esto es, los estudiantes entrevistados por el periódico insisten en el carácter nacional de cada movimiento estudiantil, así como en el carácter proletario del proceso revolucionario. Así se expresaba Roberto Grabois, el líder del FEN, del Frente Estudiantil Nacional, que señala que, para resumir, no lo voy a leer, aquí, a diferencia de Francia, serán los trabajadores los que dirijan la lucha y los estudiantes apoyarán la revolución de los trabajadores. Quienes piensan que los trabajadores deben apoyar la revolución de los estudiantes seguirán soñando en París, mientras la historia se está gestando en Avellaneda, en Tucumán y en cada barrio y provincia de la patria. La juventud peronista, poco antes de la creación de Montoneros, también miraba con desdén el Mayo francés. Cuando Nicolás Casullo regresó a la Argentina, de un viaje a donde casualmente le tocó asistir a las jornadas de Mayo, su amigo Leonardo Betanín, dirigente de esta corriente, se ocupó de mitigar su entusiasmo. Nicolás, le dijo, acá también pasaron cosas interesantes que entusiasman. Y perdóname que te lo diga así, pero me parece que son mucho más importantes. No es la paja de los estudiantes franceses, sino un movimiento sindical de liberación que comprende a la clase trabajadora. Es un testimonio que está en La Voluntad. Las imágenes que llegaban del Mayo francés tampoco se encuadraban felizmente en la perspectiva del Partido Comunista Argentino. El órgano cultural de los comunistas, que se llamó Cuadernos de Cultura, se limitó a traducir un artículo de Roger Garaudy, cuyo título es elocuente: La revuelta y la revolución. Esto había sido una revuelta estudiantil inspirada por las tesis de Marcuse, por entonces la bête noire de los comunistas, y señalaba su contraste con una verdadera conciencia revolucionaria, con una verdadera revolución proletaria. Si bien el maoísmo le dio una acogida mayor en su prensa, la asimilación tampoco era sencilla. Volviendo al testimonio de Beatriz Arlo, que era entonces una intelectual maoísta, ella dice que en mayo del 68 los estudiantes franceses ensayaban un acto insurreccional que, de acuerdo a su pensamiento, solo se cumpliría definitivamente en América Latina. Ellos habían tomado la delantera, pero de este lado del Atlántico se preparaba la verdadera, definitiva lucha revolucionaria. La idea de que había reservas insurreccionales en los más grandes países capitalistas chocaba, sin que yo tuviera demasiada conciencia teórica, con otra idea, la de que la revolución iba a avanzar de la periferia al centro, traída por los condenados de la tierra, como Frantz Fanon llamaba a los campesinos, dice Sarlo. El PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, fue receptivo porque estaba vinculado justamente al trotskismo, a la Cuarta Internacional, y por lo tanto, como hubo la juventud trotskista tuvo una participación a través de Alain Krivine y otros dirigentes, tuvo una participación decisiva en las jornadas de Mayo, Daniel Ben-Said, etc., publicó algunos artículos del belga Ernest Mandel y diversos análisis que producía la Cuarta Internacional sobre la situación francesa. Pero como el PRT también participaba de una visión fuertemente obrerista del proceso político, el estudiantado aparecía en sus propios análisis meramente como un catalizador de la lucha obrera. La crítica de la vida cotidiana, la crítica a la familia tradicional, de la escuela y demás instituciones burguesas, los intentos de rearticular arte y política, o sea, toda la dimensión contracultural del 68, que despreciaban los peronistas y los comunistas, era directamente imposible de percibir desde el prisma obrerista de los trotskistas argentinos. Una anécdota puede ser profundamente reveladora de esta situación. A principios de mayo del 68 llegó a París el principal líder de esta formación, que era Mario Roberto Santucho, que iba a formar el ERP 2 años después, ¿no?
tenía que mantener una reunión con la dirección de la Cuarta Internacional y se encontró sorpresivamente con la rebelión en las calles. Según el testimonio que Daniel Ben Said le brindó a María Seoane, la biógrafa de Santucho, dice: Jean-Pierre Beauvois fue su principal acompañante en la ciudad. Lo llevó a las barricadas del barrio latino, a las marchas obreras, a las manifestaciones más violentas sobre les Champs-Élysées. Santucho, dice Ben Said, hizo pocos comentarios políticos, solía callar cuando no comprendía, pero al final de una de esas jornadas de mayo, la única reflexión que nos transmitió fue: che, ustedes tienen un bajísimo nivel de violencia en las acciones de masas. El mayo francés no aparece entonces como bandera en las luchas sociales y políticas argentinas, del mismo modo que Cuba, Vietnam o Argelia. Es necesario seguir las pistas de las diversas líneas de recepción y difusión de las ideas y las imágenes del mayo francés en la Argentina para mostrar cómo, por la mediación de los editores, los traductores, los divulgadores, se extienden de un modo molecular, pero sin duda efectivo y actuante, sobre el campo de los intelectuales de la nueva izquierda, los artistas politizados y los estudiantes. Una serie de fascículos, revistas y libros traducidos inmediatamente después de los hechos de mayo demuestran el poderoso interés de los lectores argentinos por el acontecimiento. Un simple registro de estas traducciones nos permite inferir quiénes fueron los receptores inmediatos de Mayo francés en la Argentina y cuáles fueron sus canales de difusión. En primer lugar, en agosto del 68 aparece La imaginación al poder, un pequeño librito de tapas rojas que ustedes tienen aquí a la vista, a cargo de la editorial Insurrexit. Incluía una cronología de los acontecimientos, un dossier fotográfico y textos de Daniel Cohn-Bendit, de Sartre y de Marcuse. En julio del 68, o sea, también inmediatamente después, aparecía en Montevideo un ejemplar de Cuadernos de Marcha titulado Los Estudiantes, pero que tuvo amplísima difusión en la Argentina. En noviembre lo reprodujo una publicación similar de Buenos Aires, que se llamaba Cuadernos de América Latina. El dossier incluía textos de los protagonistas de Mayo, como Cohn-Bendit o otros dirigentes estudiantiles, lecturas de los hechos por Sartre y Marcuse, al mismo tiempo que visiones críticas de figuras tan diversas como Roger Garaudy, André Malraux y Raymond Aron. A fines del 68, la editorial Anarquía de Buenos Aires lanzó el volumen La insurgencia estudiantil en el mundo, con notas sobre las rebeliones de los estudiantes en Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos, Bélgica, Holanda y Europa del Este. En marzo del 69 aparece en Córdoba el volumen Francia 1968, una revolución fallida. Era uno de los famosos cuadernos de pasado y presente que reproducía los textos que se habían publicado inmediatamente antes en L'État moderne y en una revista italiana, Problemi del socialismo, que editaba Lelio Basso en Roma. Buena parte del mismo número de L'État moderne, dedicado a las jornadas de mayo, apareció en junio del 69, o sea, menos de un año después de los acontecimientos, editado por otra editorial de la nueva izquierda, Tiempo Contemporáneo, y se llamó París-Mayo del 68, la prerrevolución francesa. La lista es larga, pero para decirlo rápidamente, el volumen Combat étudiant dans le monde lo publicó Galerna, una editorial que llevaba Willy Chabelson, apenas menos de un año después de que se publicó en París. El libro de Alain Touraine, El movimiento de mayo o el comunismo utópico, un volumen de 300 páginas, era publicado por Editorial Signos de Pancho Aricó menos de 2 años después de la aparición del original. El anarquismo y la rebelión de la juventud, que había aparecido por Casterman en el 70, lo publicó Freeland en el 72. Retoños un poco más tardíos son Los intelectuales y la revolución después de mayo del 68, que publicó Rodolfo Alonso, y una edición pirata de La sociedad del espectáculo del situacionista Guy Debord, que publicó Ediciones de la Flor en 1974.
A este listado habría que agregar que otra editorial emblemática de la época, La Rosa Blindada, publicó El estudiantado antiautoritario del alemán Rudi Dutschke. La velocidad de la recepción, que va de los 2 meses para las antologías a los 2 años para los volúmenes mayores, no deja de ser sorprendente. En definitiva, las ideas del Mayo francés llegan a la Argentina a través de autores que van a ser traducidos, leídos y discutidos febrilmente por la generación de los 60 y 70. No solamente Sartre, que era una figura ya reconocida y traducida en la década del 40 en Argentina, sino que aparecen ahora André Gorz, Roland Barthes, Henri Lefebvre, Ernest Mandel, Alain Touraine, Guy Debord, Convendi. Sin embargo, hay un imaginario potente del Mayo que excede las ideas y los libros. En primer lugar, como queda de manifiesto en el recuerdo de Sarlo, las imágenes fotográficas de las barricadas, de las luchas callejeras, de los estudiantes arrojando proyectiles contra la policía, aparecieron en la prensa de esos días y luego fueron reproducidas en las revistas de la Nueva Izquierda. En segundo lugar, el rol jugado por los graffiti. El volumen, La imaginación al poder, que tenemos a la vista, incluía una sección que se llamó Las paredes hablan, donde se recogían casi 200 graffiti. A partir de entonces fueron reproducidos en diversos medios y a menudo utilizados por los estudiantes argentinos en sus propias luchas. Por ejemplo, en el año 72, un libro de uno de los líderes de la reforma universitaria, Deodoro Roca, se lo tituló Prohibido prohibir. En tercer lugar, la potencia de los afiches que hacían los estudiantes de Bellas Artes. La edición de Argentina de uno de estos libros, el de Editorial Freeland, por ejemplo, reproducía 20 de aquellos afiches. Además, el afiche de la fábrica, cuya chimenea se erigía como un puño en alto y decía "La lucha continúa", sirvió de tapa de un fascículo muy popular del que se editaron decenas de miles de ejemplares, que se llamó El Mayo francés y que había escrito Diana Guerrero. En su interior se reproducían muchos otros afiches y muchas fotos. ¿Quiénes eran los sujetos de la recepción? Bueno, fueron editores independientes. Uno de los receptores, que se esconde atrás del sello Insurrexit, es un escritor, editor y poeta, Mario Pellegrini, hijo del poeta y ensayista Aldo Pellegrini, uno de los introductores del surrealismo en la Argentina. Padre e hijo editaron a través de los sellos Insurrexit y Argonauta textos de las vanguardias artísticas francesas y argentinas, así como textos de sus precursores, ¿no? El Marqués de Sade, Gerard de Nerval, Lautréamont, Artaud, etcétera, etcétera. Rodolfo Alonso también fue un poeta y editor atento a las novedades de la cultura francesa, cobijando en su sello a los malditos, ¿no? Como Sade o Bataille, pero también a marxistas críticos como Sartre, como Henri Lefebvre, como Edgar Morin, como Marcuse. Otra vía de la recepción fueron las revistas Eco Contemporáneo y Contracultura, que dirigía Miguel Grimberg. Aquí los textos de Convendi y el llamado a los estudiantes del Centro Censier convivían con otros textos sobre el poder joven, la Beat Generation, el pacifismo, el hipismo, el rock, las luchas por las libertades sexuales y la antipsiquiatría. Este conglomerado era postulado como una suerte de tercera vía alternativa tanto a la sociedad de consumo, como se la llamaba entonces, como a los regímenes comunistas. Por su parte, Daniel Alegre difundía entre nosotros en el año 71 la revista En Cuestión, que publicaba por primera vez los textos situacionistas. Otro de los receptores que está detrás de los sellos Signos y Pasado y Presente es José Aricó, Pancho Aricó, intelectual gramsciano, una de las figuras claves de la Nueva Izquierda. Su antología en el Mayo francés apareció, como dijimos, en la colección Cuadernos de Pasado y Presente, que se había fundado justamente en Córdoba, y constituyó sin duda el mayor esfuerzo de renovación de la cultura marxista latinoamericana. Detrás del sello La Rosa Blindada está el poeta y editor José Luis Mangieri.
Tanto Aricó como Mangieri formaron parte de la generación de los intelectuales que rompieron con el comunismo para enrolarse en las filas de la nueva izquierda. Otros receptores fueron el ensayista independiente Juan José Sebrelli, que armó el volumen para Tiempo Contemporáneo, y la socióloga, crítica, cultural y periodista Diana Guerrero. Entonces, Insurrexi, Rodolfo Alonso, Signos, Pasado y Presente, La Rosa Blindada, Galerna, Tiempo Contemporáneo, De la Flor y el Centro Editor, se contaron entre las experiencias editoriales que contribuyeron de modo decisivo a crear el clima político intelectual de la nueva izquierda de fines de los 60 y principios de la década del 70. Sus libros, fascículos y revistas, donde confluían el neoanarquismo, el surrealismo libertario y el marxismo crítico, fueron la lectura obligada de los artistas plásticos de las acciones del 68, de los intelectuales de la nueva izquierda y de los estudiantes que se movilizaban en Corrientes, Rosario, Buenos Aires, Tucumán y Córdoba. Bajo la última dictadura militar, estas editoriales sufrieron censura o directamente la clausura. Pellegrini y Aricó debieron exiliarse y exiliar con ellos sus proyectos editoriales. Diana Guerrero es una de las desaparecidas por el terrorismo de Estado. Para concluir, digamos que cada una de estas corrientes políticas, cada una de estas formaciones culturales, con sus análisis, con sus ediciones, con sus traducciones y sus prólogos, hizo su apropiación, ya sea negativa o positiva, del Mayo francés y estableció su propia vinculación entre el Mayo argentino y el Mayo de París. Esto es, cada una, al apelar ya sea a la centralidad obrera de la revolución, o al poder joven, o al marxismo renovado, o a la dimensión utópico-libertaria, o a la dimensión artística y contracultural, realizaba su propia operación de lectura. Lo mismo sucedía respecto al Cordobazo. Hubo quienes vieron en él una rebelión obrera y popular contra una dictadura, otros que lo leyeron como un ensayo de insurrección obrera, otros que quisieron entenderlo como punto de partida de una guerra revolucionaria en la Argentina. Mayo del 68 y el Cordobazo han adquirido efectivamente la dimensión de mitos colectivos y suelen ser recordados por sus propios protagonistas como grandes fiestas populares, con sus acciones de masas, sus calles ocupadas y la alegría desbordante de desafiar y ver retroceder al poder. Tienen también una dimensión de fiestas rabelesianas, con su burla a los hombres del poder, con su utopía popular y hasta su orden invertido, donde los estudiantes corren a los policías, como se cantaba en un tema muy popular de fines de los 60 y comienzos de los 70. París era una fiesta, titularon en mayo del 68 muchos periodistas en distintos lugares del mundo. Así recordaba también Toto Smukler, otro de los hacedores de Pasado y Presente, el acontecimiento argentino. El Cordobazo fue una fiesta y añadía: en el recuerdo de los pueblos hay actos fundantes que solo se explican con la alegría desbordante de la fiesta, momentos de fusión, de reconocimiento colectivo, de restitución de lo absoluto, de esperanza realizada. Y concluía, nostálgico, como toda fiesta, el Cordobazo fue fugaz. Son coyunturas fugaces de la historia en la que los sujetos salen de sus rutinas laborales, estudiantiles, institucionales, momentos históricos donde las formas dejan de corresponderse con los contenidos, donde estalla la normalidad, en que predomina ese sentimiento colectivo de que los poderosos no son tan poderosos, de que las masas populares no están condenadas por fuerza alguna del destino a la pasividad y a la obediencia. Momentos históricos donde parece que todo es posible, que basta con desearlo colectivamente para que pueda hacerse realidad. Aricó decía en la advertencia de su libro que estos textos hablaban a los lectores argentinos y latinoamericanos de la actualidad de la revolución, de una revolución que adquiría contornos internacionales y que sacudía al primer mundo, como también, decía Aricó, al segundo y al tercero. Todo era posible en mayo del 68, escribe Pancho Aricó, y enseguida se corrige y afirma, ahora en tiempo presente, todo es posible. Aricó preguntaba irónicamente respecto de las jornadas de mayo: ¿un sueño de anarquistas alemanes?
un sueño de jóvenes obreros ajenos a la tradición de luchas del pueblo francés, un sueño de intelectuales enfebrecidos, y respondía negativamente porque entendía que la convergencia entre movimiento estudiantil y cultural contestatario con la clase trabajadora era la condición de posibilidad de la actualidad de la revolución. Debía tomarse, al contrario, escribe Aricó, debida cuenta de la repercusión de las luchas estudiantiles y las huelgas proletarias francesas que han tenido en el tercer mundo. En este sentido, el cordobazo, como el mayo francés, más allá de sus evidentes diferencias, fueron momentos singulares de encuentro y mutua potenciación entre dos sujetos, dos movimientos y por lo tanto de dos tradiciones, la obrera y la juvenil. Sin duda, en cada acontecimiento se han anudado de modo diverso. Juan Carlos Torre, otro exponente de pasado y presente, explicó el cordobazo como el momento de encuentro de estos dos sujetos. Sostuvo que fue, al mismo tiempo, la culminación de una resistencia de los trabajadores iniciada 15 años antes, por un lado, y el comienzo de una gesta de la generación de los jóvenes. Para los trabajadores, escribe Torre, representaba la culminación de una prolongada resistencia que a partir de 1955 habían opuesto a los más diversos proyectos políticos que se propusieron desde el poder, desmantelar los cambios sociales e institucionales promovidos durante los 10 años que había durado el gobierno peronista. Para los jóvenes era el comienzo desafiante de una vasta empresa que apuntaba a subvertir a sangre y fuego un orden que aparecía a sus ojos como moralmente injusto, políticamente cínico y corrupto. Sus móviles, por lo tanto, eran diversos. Si la política de los intereses de clase era la que había inspirado a los trabajadores la defensa de sus posiciones adquiridas frente a los intentos por arrebatárselas, la revuelta moral era, entre tanto, la que guiaría con pulso firme la cruzada armada que los jóvenes lanzarían contra las prácticas y los valores establecidos. Fin de la cita. Fueron estos hijos de la clase media los que leían los libros y las revistas del Mayo francés, los que se miraban en el espejo de otras juventudes insurgentes en el mundo mientras se constituían como sujeto colectivo. Fue esa generación de los años 60, forjada en un vertiginoso proceso de modernización cultural y social, la que emergió rebelándose contra el extrañamiento respecto de los valores y las instituciones en que se había formado. Esa juventud, hija del antiperonismo, tuvo que consumar un parricidio para acercarse a la clase obrera peronista y apeló a la violencia revolucionaria en nombre de la vuelta de Perón en la Argentina. Para concluir, si bien en 1969 se había abierto una brecha entre la dirigencia sindical y la clase trabajadora que permitió una eclosión como la del cordobazo, aquella resistió siempre dentro de los valores de la cultura política peronista. Sus ideas fuerza fueron el nacionalismo, la justicia social y la conciliación de clases. Los jóvenes, en cambio, levantaron su condena moral al régimen político argentino, apelando al mito de un peronismo revolucionario. A pesar de ello, su utopía armada no concitó el apoyo de los trabajadores peronistas ni de las clases medias que las habían prohijado. Aricó escribía en marzo del 69 desde una visión esperanzada sobre la actualidad de la revolución, que era el encuentro entre la clase trabajadora con la juventud y los sectores medios, la realización de la hegemonía gramsciana. Torre ofrecía 20 años después esta reconstrucción tan lúcida como desencantada. El cordobazo fue una fiesta porque fue el momento feliz del encuentro entre esos actores. En cambio, la tragedia argentina de mediados de los 70 hunde sus raíces en su desencuentro. Muchas gracias.